Bueno, buenas noches con toda la audiencia del Destornillador. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Ya estamos en nuestra segunda entrevista del día. Se encuentra ya con nosotros el ingeniero Alberto Salvador, quien es presidente de la Cámara de Industriales de Cotopaxi, a quien le hemos pedido que nos acompañe hoy para poder analizar cuáles son las perspectivas de este 2023, ¿no? Si nosotros íbamos al finalizar el año anterior, de acuerdo a algunos estudios, decía que de cada 10 ecuatorianos, 9 ¿sí? Pensaban que el 2023 iba a ser peor que el 2022. En el tema económico también estamos bastante afectados. Hay una crisis política, hay una crisis social, hay una crisis económica. Estamos con el temor de que pueda haber un nuevo paro, una nueva movilización, lo cual sería totalmente desastroso para todos. Pero hay que ir discutiendo esto, ¿sí? Así es que, ¿quién mejor, sí, que aquellos que están dentro de la industria, dentro de la empresa, que son estudiosos de este tema y que tienen datos también? Así es que, Alberto, buenas noches, bienvenido, qué gusto. Muy buenas noches, Beto, muchas gracias por su gentil invitación. Ciertamente, el tiempo, usted sabe que el paso del tiempo es lo único que es absolutamente confiable en esta vida. Hagamos lo que hagamos, no deja de marcar el reloj el paso del tiempo. Ya estamos en el mes de marzo. 3 años atrás empezábamos una pandemia que no teníamos la previsión de qué tiempo podría durar. Ahora que miramos hacia el pasado, realmente nos da escalofrío saber que logramos sobrevivir, a Dios gracias, 3 largos años con efectos tanto en el estado de ánimo de las personas, en la estabilidad económica, en la generación de empleo. Pero bueno, eso quedó atrás, ahora tenemos que mirar hacia adelante. La primera, quizá, conclusión que debemos sacar es que el tiempo perdido que nos dejó daños económicos y, como digo, en la sociedad ecuatoriana, solamente se puede recuperar con trabajo. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar de una manera más intensa para recuperar todos esos daños. No podemos volver el tiempo atrás. Así que nos queda toda la energía que podamos ponerlo. Empecemos por ahí. Luego es indispensable mirar qué pasa en el mundo. No hay duda alguna que el mundo después de la pandemia, lo más grave tiene que presentar el nivel de violencia que estamos viviendo, que nos está llegando en forma indirecta y directa a todos los países del mundo. En el caso nuestro, por ejemplo, nosotros estamos pagando, para poner un ejemplo muy pragmático, costos realmente astronómicos de insumos para la agricultura. Entonces eso nos afecta al sector agrícola y este país, después de petrolero, es agrícola. Entonces se encarecen los costos de producción, se encarece el pan, por ejemplo, por el trigo que se importa de Ucrania en particular, y no sabemos cuándo eso va a terminar. Eso causa una incertidumbre muy, muy grande. Esto está afectando a los países grandes y no se diga a los pequeños. Ese es el segundo elemento representativo. El tercer elemento, en América Latina estamos pasando una ola de populismo, porque con excepción del Paraguay y el Ecuador y El Salvador, todos los demás países están en manos de estas corrientes populistas. Uruguay también. También. Correcto. Corrientes populistas que no han tenido éxito en ningún país del mundo, porque yo creo que los discursos y el papel aguanta todo, pero a la hora de la hora, cuando uno evalúa, hay alrededor de 160 países en el lado occidental en donde uno puede ir a ver cómo les ha ido con las diferentes teorías económicas. Y los países a los que les va mejor son aquellos que le apostaron por una teoría de libertad, de emprendimiento, una teoría de libertad de empresa, y me refiero a países, por ejemplo, como la China. La China no ha dejado de tener un sistema comunista, pero en lo económico le han apostado a la libre empresa. Claro. Entonces, la inversión, por ejemplo, que hay en la China de países occidentales es enorme. Es enorme, claro. Yo tengo conocimiento que los bancos que eran totalmente estatales, y son bancos gigantescos, un banco tiene 15.000 agencias, por ejemplo. Claro. Pero llegó un momento en que no podían manejar eso y abrieron para inversión extranjera.
Y fueron capitales americanos que fueron a comprar acciones, no mayoritarias, eso sí, porque no afloja el gobierno chino. Claro. Entonces uno se pone a pensar, dice, a ver, ¿cómo es esto? Tienen la estructura política, respetan y mantienen una estructura centralizada que es el comunismo. Pero en la actividad productiva, lo que genera ingresos para el país, para el propio Estado, son basados en la libertad, en el libre mercado. Claro, totalmente. Y resulta que es el país, uno de los países que mayor crecimiento ha tenido en el mundo sostenido. Sí, sí. Ellos mantuvieron como más de 15 años crecimientos del orden del 13-14% anual. Claro. Eso es monumental. Nosotros, aunque nos va relativamente bien, crecemos de entre el 2,5% cuando nos va muy bien al 3%. Entonces, esos son resultados objetivos. La pregunta es, ¿y por qué le atacan tanto las corrientes de estas que yo les llamo el grupo de los populistas? Porque el populismo paga muy bien en política. Es decir, no le cuesta nada a Beto Ricaurte el día de mañana y salir a ofrecer el oro y el moro. Y de pronto, si tiene un discurso más convincente que otros candidatos, va a terminar en una función pública. Pero el rato que le toca implementar eso, ahí le vienen los dolores de estómago. Vea lo que le pasa a Petro. Claro. Tiene escasas semanas. ¿Qué es lo que le pasó a Boric en Chile? O sea, del papel, del pizarrón a la realidad, no le pueden aplicar. ¿Qué le pasó a Fernández en Argentina? Entonces yo digo, a ver, si como países los ciudadanos somos dueños de la democracia, le contratamos a un presidente, en el caso del gobierno presidencial, para que administre los recursos, y le tomamos cuenta después de 2, 3, 4 años, y el país ha ido a pique, ¿cómo podemos decir que sea exitoso? ¿Por qué no pudo haber? No, es que los Estados Unidos tienen la culpa, es que el imperialismo yanqui, es que la oposición, es que no sé qué, o sea, los pretextos, usted sabe que nunca faltan, ¿no? Entonces, yo creo que el Ecuador hasta el momento ha tenido momentos de lucidez, de librarse de las corrientes populistas. Pero tenemos que construir un modelo sostenible en lo político. Yo creo que la clase política que tenemos ha fracasado. Asumió el control del año 79, son 44 años, van a ser en agosto de este año, que están a cargo y los resultados son realmente pobrísimos. Ellos incluso tomaron control cuando ya éramos país petrolero. Claro. Yo no les puedo comparar con qué pasaba antes de la época petrolera, porque ahí sí no había ni de dónde robarse. Claro. Pero ya con dinero del petróleo la cosa cambió, ¿no? Cambió totalmente. Entonces, yo creo que debemos ser objetivos para evaluar. Ahora mismo, la pregunta que usted plantea, Beto, ¿estamos bien o estamos mal? ¿Cómo deberíamos abordar una evaluación para saber si estamos bien o mal? Yo creo que no deberíamos poner los ojos en las redes sociales para ver qué dicen las redes, si estamos bien o estamos mal. Porque, pregunta número 1, pregunta del millón, ¿quiénes manejan las redes sociales? Creo que la respuesta es evidente, son las noticias falsas, las famosas llamadas false news. Hay mucho dinero que está detrás de todos esos, porque son gratuitas para que la gente mire, pero detrás hay verdaderas empresas que se dedican por remuneración económica a falsear las verdades y a meterle en la cabeza a la gente tales o cuales ideas. Si le meten la idea de que estamos mal, le van a repetir 1.000.000 de veces que estamos mal, hasta que todo el mundo se asegure que estamos mal. ¿Cuáles son las evidencias? Yo no las encuentro, a pesar de que estamos todo el tiempo revisándolas. Entonces podemos ir, como usted la nota, revisando una que otra cifra. Pero ahí, a ver, es cierto que estamos súper bien en macroeconomía. Sí, ha habido un buen manejo, sí, pero ahí hacíamos nosotros una pregunta, ¿no? O sea, si yo como padre de familia les digo a mis hijos, saben que vamos a comer, o sea, yo tengo la posibilidad de darles de comer 3 veces al día, yo les digo vamos a comer solo 2 veces al día, ya no les voy a comprar 2 pares de zapatos al año, sino 1 cada 2 años, sí, es decir, voy ahorrando todo eso y le voy teniendo a mi familia totalmente mal. Eso es exitoso, porque eso es lo que ha pasado con el Estado. O sea, no hay medicinas, ¿sí? La seguridad, que es algo importante que nos está afectando, también se ha visto
menoscabada en temas de presupuesto. El año anterior hubieron ministerios que llegaron a gastarse tan solo el 20% de su presupuesto, es decir, había dinero, pero fueron incapaces de gastar. Y claro, finalmente a la gente común no le interesa saber del tema de macroeconomía, le interesa saber que si yo voy al hospital me van a atender, ¿sí? Y me van a dar medicina. Si yo voy al IES es exactamente lo mismo. Si yo antes, porque la comparación en las personas es básica en el común de la gente, ¿no? O sea, antes sí tenía pues yo para irme a pegar un pincho, ahora ya no tengo, ¿sí? Antes yo andaba seguro en la calle, ahora ya ando inseguro. Antes veía policías, ¿sí? Ahora ya no veo policías. Entonces, ¿qué tan bueno es eso para nuestro país? Sí, o sea, sí, es cierto, tenemos buenas reservas, está bien ahí, pero no le faltó esa otra parte al gobierno precisamente para no estar con esta desesperanza. A ver, yo le puedo hacer una observación y una apreciación qué tan importante es la macroeconomía y cuánto la microeconomía. La microeconomía efectivamente es lo que uno, por ejemplo, minuto a minuto vive. Claro. Si uno va en este momento a servirse una pizza y dice, no, realmente no puedo gastar, o sí puedo gastarme, o sabe que mi carrito está de hacerle el mantenimiento, cambiarle llantas, decir, no puedo porque las condiciones no me dan. Eso es lo que uno vive día a día, ¿no? Sí. Pero eso no quita de que uno debe poner atención también a nivel familiar a las cosas de fondo. Por supuesto. Algún momento tiene que hacer un balance, cuánto tengo de ingresos y hasta dónde puedo gastar en el mes, ¿no? Sí. Entonces, como usted decía, si viene el hijo de decir, no, pero es que todos mis amiguitos se han comprado estos zapatos que están de moda y este modelo nuevo que ha salido de iPhone y yo tengo que andar en algunas móviles, aunque sea una bicicleta esas con motor eléctrico que ahora están de moda. El papá no porque mucha gana tenga de tener esos bienes el hijo, le va a decir, claro, ¿cómo te voy a negar? O sea, yo no puedo ser egoísta. Tiene que ver si le permite la caja, no, y normalmente es la señora, si le da la autorización para hacerlo. ¿Qué le va a decir la señora? ¿Estás loco? En este momento estamos apretados. Entonces, es economía de guerra, ¿no es cierto? Sí. Vea usted, Beto, que hablemos de lo que pasa por un país que ha pasado por la guerra. La Segunda Guerra Mundial. Yo he tenido oportunidad, tuve compañeros, amigos, familias enteras que vivieron la guerra. Por ejemplo, tenía un grupo de amigos judíos. Los judíos han quedado marcados por generaciones con la guerra, ¿no? ¿Cómo les cambió la guerra? Quedaron sin nada. Nada. No había ni autoridades, ¿no? Estaba destruido absolutamente todo. Tuvieron que empezar desde cero, desde las cenizas. Sí. Pero con esfuerzo de todo el mundo. Ahí nadie decía, pero ¿cómo es posible que yo no tenga agua potable, que me destruyeron la alcantarillada? Bueno, entre todos lo van a construir. Un proceso, el Plan Marshall, por ejemplo, que se ejecutó en el Japón, financiado por el propio Estados Unidos, que le ganó la guerra. Le ganó la guerra. Vea usted la cosa tan interesante que se dio, ¿no? Entonces, hay que reconstruir. Pero en esas circunstancias nadie pide, por ejemplo, las comodidades que nosotros en el Ecuador el día de ahora estamos pidiendo. ¿Hasta dónde tenemos la posibilidad de los ecuatorianos pedir comodidades? Yo le hago ejemplo lo siguiente. Conozco las cifras que se requieren, acabo de oírle a un técnico, el ingeniero Wellington Mena, sobre agua potable. Él estima que para implementar un plan maestro de agua potable que no existe, se necesitan $30 millones de dólares. Claro, sí. ¿De dónde sacamos 30 millones si el presupuesto de inversión del municipio es de 20 millones al año? Pero que ya están gastados, con anticipación. Plan maestro de alcantarillado, ¿sabe usted cuánto cuesta? 70. 90 millones de dólares. Ya subió ya 90 millones. De los 90 están financiados 30. Nadie, ninguna administración de las últimas 4, ha hecho ningún esfuerzo para buscar financiamiento para los otros 60 millones. Ya vamos 12 años peleando para que se concluya este plan maestro de alcantarillado. Lo que trato de decirle, las necesidades son grandes, pero el dinero para atender esas necesidades no hay. Pasemos al sector público del gobierno central. Yo me senté a analizar el presupuesto del 2022. Bueno, el 21 primero, el que le entregaron a Guillermo Lasso. Ya. Le entregaron con un déficit de 7.800 millones de dólares. Había el déficit, sí, eso sabíamos.
¿Qué significa el déficit de 7.800? O que no puede pagar esos 7.800, o tenga que ir a contratar créditos, o sea, préstamos para financiar los 7.800. Sí. Pero ya tenemos una deuda de 63 mil millones de dólares. Entonces le pregunto, no al presidente, a usted como ciudadano, a los ciudadanos, ¿será entonces prudente que acepten el presupuesto con déficit de 7.800 y vaya el ministro de Finanzas a buscar quién le financia 7.800 millones de dólares? No, era. Porque eso va a representar, póngale fácilmente para hacer el cálculo, con intereses del 10%. Serían 780 millones de dólares de intereses que hay que pagar anualmente desde el próximo año hasta que se pague ese crédito. La deuda, claro. ¿Qué es lo que dicen los demagogos sobre el crédito externo? ¿Cómo van a pagar? Que eso es una usura que nos han explotado. Y debe declararse la moratoria de la deuda externa. ¿Qué pasa el día que un presidente declare que lo hizo Rodrigo Borja, por ejemplo? 4 años que él estuvo, estaba en mora el Ecuador y no mandó ni siquiera a un delegado para que proponga alguna forma de refinanciar la deuda. El país quedó cerrado el crédito por 10 años. Beto, ¿qué le parece? Sí, sí. O sea, un castigo. Ese castigo, claro, es que si yo no pago no me van a prestar nomás otra vez. Entonces, yo le retrotraigo al año 2021 que asumió el poder Guillermo Lasso. ¿Qué hace con los 7.000 millones de déficit? ¿Qué es lo que hizo el gobierno? Nosotros hemos observado cómo se ha conducido. Bajó el déficit a 2.000 millones, cerró este año 2022. O sea, empezó a bajar el gasto 5.800. Claro, todo el mundo dice, pero nos iría mejor si gastaría eso. Nos iría mejor ahorita, en lo del día a día. Pero estaríamos sobreendeudándonos. Y esa deuda va a tener que pagarle a alguien. Claro. Los gobiernos anteriores, la estrategia ha sido endeudarse y dejar que pase la pelotita, patearla al siguiente. Claro, que pague el otro. El siguiente que venga como les... Por ejemplo, a Lenín Moreno le tocó enfrentar la bonificación que había inventado, que no tiene financiamiento, Correa, para los jubilados, para la que le llamaban el incentivo para la jubilación de los maestros. ¿Sabe cuántos fueron los incentivados? 10.000. Yeah. ¿Y sabe para qué lo hizo? Para abrir espacio para cumplir el compromiso político con 10.000 compañeritos que estaban en fila esperando que les den el empleo. Le pregunto entonces, ¿usted cree que darles 1.200 millones de dólares al primer grupo de jubilados para que se jubilen y que no pagó? Él dejó solo el compromiso, dijo, jubílense que yo les voy a pagar una bonificación adicional a la jubilación. No es que era la jubilación. Y entonces cuando llegó Lenín Moreno, le armaron la bulla y dijeron, no señor, usted tiene que pagar. Claro. Le fueron a hacer una acción de protección, le ganaron y tuvo que sacar dinero quitándole a otras partidas. Por eso no había inversión en el gobierno de Lenín Moreno. Cuando llega el gobierno de Guillermo Lasso, 7.800 millones de déficit. Entonces, o tiene que endeudarse o subir impuestos o sencillamente reducir el gasto. Él optó por reducir el gasto. No subió los impuestos también. A ver, cuando le sube los impuestos... Verá que ya le va a tocar a usted aflojar ya en este abril ya. Verá, ya nos tocó a nosotros. Ya ve. Ya, y nosotros, duro golpe, verá. Usted mismo estaba en contra de eso. Nosotros estamos en desacuerdo cuando usted en una economía que está debilitada tiene que inyectar dinero. Ya. El presidente, le voy a comentar dar una observación que tal vez les llame la atención. Cuando enfrentó en el 2015 la debilidad de la economía Rafael Correa, es la primera vez que se empezó a asustar. A nosotros fue la primera y creo que única vez, nos reunió como a 300 dirigentes gremiales para decirnos que no podía sostener el nivel de importaciones, que estaban más de 10.000 millones de dólares al año, porque las exportaciones estaban cayendo y que necesitaba la ayuda de nosotros, supuestamente, para generar más ingresos por exportaciones. Y él manifestaba de que efectivamente él se lamentaba que tengamos la dolarización porque no podía emitir dólares, claro, ¿no es cierto? Y nos estaba llevando a ese ritmo de trajín. Entonces, la pregunta para él era si es que él debería, digamos, pasarnos la factura para incrementarnos los recursos. Y entonces
empezó a subir los aranceles. ¿Cuál era? Él justificaba diciendo que era para proteger la producción nacional. La producción nacional. La verdadera razón era que quería aumentar los ingresos y que bajen las importaciones. O sea, castigar al consumidor ecuatoriano. Eso es una manipulación, una deformación de la economía, ¿no? Pero nosotros nunca hemos planteado que el Estado nos cubra los costos. Lo que nos hemos propuesto siempre es que nos permita ser tan competitivos como los demás países con los que competimos dentro de nuestro país y fuera. Entonces, si nosotros exportamos flores, no queremos que los floricultores tengan un costo más alto de energía eléctrica, por ejemplo, que Colombia o que Centroamérica, porque entonces van a ser más caras las flores del Ecuador y pierde competitividad. Solo eso es lo que queremos. El brócoli, usted debe saber tal vez que el brócoli entra a los Estados Unidos con un arancel del 15%. ¿Sabe lo que él dijo? Nosotros teníamos un trato del ATPDA, que es unilateral, creado por el gobierno, por el Congreso americano. Según su visión era para incentivar a los productores agrícolas para que produzcan pues, productos de exportación como estos y no se vayan por el lado de productos los que se llaman de sujetos a control, como la marihuana, cocaína, amapolas, etcétera, ¿no? Pues Rafael Correa, en su orgullo por ser los políticos, dijo, no, nosotros no necesitamos nada unilateral, así que rechazamos ese ATPDA. ¿Cuánto cuesta? Yo porque pongo, les digo. Gracias al ATPDA no pagaban las flores ni el brócoli, ¿no? Hasta el día de ahora estamos pagando. Y él dijo, no se preocupen, nosotros, el Estado les va a pagar. Hasta el día de ahora no pagan. Eso es la demagogia. Esa es la bandera. Eso es cierto. Ya. Eso es cierto. Entonces, lo que hay que darse cuenta es que detrás de esos modelos supuestamente exitosos, lo que hacen es gastarse lo que hay y lo que no hay para darle satisfacciones al pueblo ecuatoriano. El momento en que él se dio cuenta a partir del 2015, y eso me desvié de comentarle, ¿cómo enfrentó la crisis del 2015? Sabe que enfrentó haciendo lo que hizo Obama para enfrentar la crisis que al mismo tiempo tenía en Estados Unidos, que era la gestión contracíclica financiera, es decir, alimentarle con recursos a las economías, porque antes en la gran quiebra que hubo en la Bolsa de Valores en 1927 en Estados Unidos dejó muchas lecciones. Una de esas era que hay que controlar más, no hay que dejar mucha libertad, y la segunda que la teoría era que había que retirar recursos de las economías que estaban empezando a salirse de madre. Eso no dio resultado. Entonces Obama le metió recursos de una manera impresionante y le sacó, no demoró ni 2 años en sacarle de la crisis económica. El mismo modelo le aplicó Rafael Correa, con la diferencia que el Ecuador es un estado que no tiene recursos para meter en la economía. Entonces lo que él hizo era coger plata al chulco, prestada. ¿Sabe cuál era el chulco? La China, Beto. China. La China le presta a intereses, llegaron a prestar al 13%. Claro, China le presta rápido, pero caro. A corto plazo. Claro. Garantizado con petróleo, asegurado el petróleo. Claro. Y además de eso tiene que darle contratitos, como por ejemplo el Coca-Cola Sinclair. Claro, era, tómate, presto, pero yo mismo hago la obra. Ya, entonces usted le iría a pedir prestado dinero a la China o al Banco Mundial o al Banco Interamericano de Desarrollo. Banco Interamericano de Desarrollo le dio en la época de Lenin un crédito, si la memoria no me falla, era como a 23 años, con algo así como 7 años de gracia al 2,5%. ¿Dónde hay una plata con esas condiciones? ¿Sí? Pero esos bancos le dan primero, no para que bote la plata, sino que primero le exigen proyectos. Claro. Tienen que ser de infraestructura. Si usted quiere hacer saneamiento, si podríamos, por ejemplo, llevar el proyecto de alcantarillado de la Tacunga o de agua potable, eso sí tiene financiamiento. Sí, tiene chance de financiarse. Sí. Pero para que vaya a cubrir el sobregiro y pague 13º del Estado, no le dan. Para eso no le dan, claro. Ya. Y entonces, la segunda cosa le condiciona, le dice, a ver, tú me estás pidiendo plata para agua potable, ¿y cómo vas a repagar? Aunque sea poquito el interés, pero tienen que repagar. Claro. Entonces ellos le exigen que las empresas de agua no sean demagógicas, sino cobren lo justo por el agua, para que con esa plata repaguen el crédito y entonces puedan seguir haciendo más obra. Sí. Estas son las diferencias entre
la administración demagógica de recursos y la administración responsable. Por eso es que concretamente termina en un momento dado, y yo me refiero a las cifras del presupuesto general del Estado. En el año 2022 ya no había de dónde quitar más dinero para hacer obra pública. Entonces, ¿cuál es la propuesta que hizo Guillermo Lasso? Vamos a hacer las carreteras, por ejemplo, en alianza público-privada. Necesitamos una ley clara para que tengamos condiciones atractivas para la inversión extranjera. Y mandó el proyecto a la Asamblea. La Asamblea no solo le negó, sino que le archivó, con lo cual por un año no pueden hablar del asunto. No puede volverse. ¿Qué le parece? Entonces, ¿a quién le podríamos responsabilizar que no viabiliza soluciones para estas obras? A Guillermo Lasso. ¿Pero por dónde? ¿Qué más hace? Porque el primer proyecto que mandó fue una chanfaina. Ahí se mezclaba lo económico, Sí. Habían tres sectores que se mezclaban en ese proyecto de ley. Ya. Y se le dijo al presidente, me haga el favor, no puede mandar mezclado. Si es económico, mande solo económico. Si él coge, vuelve a mandar, negocia mal, ¿qué podemos hacer? Ya, es que la palabra negocio es ahí donde está la clave. ¿Por qué le cuento pues esto? Porque dígame si la inversión privada, inversión extranjera privada, cae en el ámbito económico o no. Cae en el ámbito económico. Ya, entonces cuando llega al ámbito, a la Asamblea, yo no estoy diciendo que la aprueben tal cuando manda el presidente, ¿no? Sí son 137 genios que están sentados ahí. Sí, pues son bien genios. Deberían tener la capacidad de sentarse a decir, no, yo le doy una idea mejor que esta que está aquí, ¿no es Claro, cierto? sí, sí. Mejorarlo como les venga en gana. Totalmente de acuerdo. Pero También le tenemos parece una a usted, asamblea. ni siquiera llegaron a discutir, sino decir, Sí, levanten las manos, la mayoría dice que se archive, se archiva. Sí, también hay una asamblea que le ha torpedeado siempre. Eso es lo que yo digo, porque yo no Sí, les sí. he oído dar una contrapropuesta. Sí, por supuesto. Entonces, en este mundo globalizado, ¿sabe quién, por ejemplo, desarrolla el país desde un país del primer mundo, ¿no? A través de alianza público-privada? El Canadá. Pues, El país más avanzado en inversión público-privada. Sí. Para ejemplo, y que no piensen que es teórico, ¿usted sabe el origen de la inversión de la alianza público-privada de la Keyport? no. ¿Sí? Canadá. Claro, Canadá es el consorcio, claro. Sí. Resulta que está Keyport financiado fue por el financiado. gobierno canadiense. Claro, Y dígame, ¿qué pero le encuentra ahí? claro. Está operando y ya estamos como en 14 años. Le falta menos de 10 años para que concluya el periodo de 25 años y le entregarán toda esa infraestructura al municipio de Quito sin poner un centavo, y todos estos años ha estado recibiendo regalías del municipio de Quito. Sí. ¿Y qué tal si haríamos así, por ejemplo, las carreteras que nos hacen falta aquí en la provincia? Yo le escuchaba el otro día a discutir sobre el tema de la contribución que se hace. Un alcalde de La Maná estaba cuestionando lo que se cobra por Los radares. mantenimiento de vehículos que todos los que matriculan en la provincia de Cotopaxi tienen que pagar. ¿Sabe cuánto tienen que pagar un vehículo por contribución para mantenimiento vial? Son 12, a veces $25. $10, $10 anuales. Anuales. Con $10 anuales, o sea, no llegan a $1 mensual. Yo le pregunto, todos los que circulan por la vía panamericana que está en concesión, cada 30 kilómetros se paga $1. Si usted pasa 20 veces en el mes, va a pagar $20. $20. Aquí pueden, con $1 que pagan al mes, pueden circular libremente por toda la provincia. ¿Le parece que hay relación entre el costo de mantenimiento con lo que están pagando los que usan las carreteras? No. ¿Bajó o siempre fue $10? Solo una vez le interpuso Blanca Huamangata. Claro, Desde ahí se ha mantenido. desde ahí se ha mantenido. Pero es $1 millón, $1.200.000 al año. Y eso reparten igualito a los 7 cantones. Pero ¿le parece a usted cuánto dinero se deberían destinar solo para mantenimiento de carreteras? Claro. Segunda pregunta, ¿quién debería pagar ese mantenimiento? Los que usen, ¿no es cierto? Ya. Entonces, no debería lucrar el gobierno provincial de eso, pero tampoco debería perder plata. Porque ¿cuál es el problema? Yo he estado esta mañana en la prefectura provincial y ellos están como con $28 millones con el aumento que les han hecho para este año. Claro.
toda la asignación para hacer obra. Divida eso entre riego, vialidad, medio ambiente y productividad. ¿A cuánto le toca a cada uno? Claro, es bastante, 7 millones. Entonces yo digo, no es cuestión de quién gobierne. No es viable, económicamente los gobiernos seccionales no son viables. ¿Qué es lo que hay que hacer? Aprovechando que tienen tan buenas relaciones en la Asamblea, para todos los pachas que hagan el favor de construir algún beneficio, hay que buscar nuevas fuentes de ingresos para los gobiernos seccionales. Por ejemplo, yo estimo que al menos 20% de los beneficios y regalías que genera la minería en cada provincia debe quedarse en la provincia. Debe quedarse en la provincia, ya. Si lográramos eso, podríamos tener, por darle una cifra, alrededor de unos 300 millones de dólares anuales en la provincia de Cotopaxi. ¿Tanto? Pero claro, 20% le estoy hablando de los beneficios. Pero habrá proyectos mineros grandes aquí en Cotopaxi. Claro que hay. ¿Cuáles? Hay dos. Hay dos, ¿cuáles? Hay dos, no sé cómo se llaman. Palo Quemado es uno. Ya, está, Y hay otro más. En prospección están como 3 más. ya. Como se ha politizado el tema, ¿y quién se opone? Los representantes nuestros. Yo le pregunto como ciudadano, Pachacuti. siempre y cuando se mantengan muy claras las condiciones del control ambiental, porque la ley ambiental, le debo comentar, que es la más avanzada de América Latina. Sí, sí, tenemos una buena legislación. Ya. La segunda cosa es que se haga cumplir eso. Ese es el problema, ahí es donde yo le veo el pelo. No hay problema, porque usted para que usted incursione en minería formal, tiene que tener unos capitales bastante grandes. Bastante. Para darle una idea, solo las garantías que tendría que presentar para explotar una de las minas, proyectos mineros que hay aquí, son garantías del nivel de 400, 500 millones de dólares. Además de eso, cuando da una licencia para explotación, tiene que estar garantizado con recursos que están asegurados para el cierre de la actividad minera cuando termina, aunque sean 50 años. Sí, sí. ¿No es cierto? Tercero, en cualquier momento el gobierno puede dar por terminado el contrato, si no están cumpliendo, puede ejecutarle las garantías. Claro. ¿Ya? Entonces, tomando todas esas precauciones, el problema es que, como están las cosas, apenas de 1 al 2% le caen, por ejemplo en Zamora, a los habitantes de ese territorio. Eso es muy poco. Entonces ellos no se sienten beneficiados. Claro. Más dinero consiguen yendo a presionarle todo el tiempo a las mineras que les regalen una vía, una escuelita, servicios médicos, no sé qué. No debería manejarse así. La segunda cosa es que entonces, como dueños, los habitantes del territorio deben beneficiarse como se están beneficiando en las zonas petroleras. Y tiene que ser un porcentaje significativo. Entonces yo le pregunto, el rato que la ciudadanía sepa que tenemos 300, 400 millones de dólares anuales que nos vengan para hacer infraestructura que no tienen posibilidades los gobiernos seccionales, yo le pregunto si la ciudadanía estaría dispuesto a hablar del asunto. Yo creo que sí, si es que las reglas fueran claras, pero ahí es donde yo le veo un problema, sí, porque, por ejemplo, en el tema minero, en la mayor parte, por ejemplo, en el oro, sí, que es donde hay una fuerte actividad minera, sí, por ejemplo, ahí se hicieron unas concesiones de manera legal con empresas legales, pero, por ejemplo, ahí, no sé, la explotación minera era con oro, sí, las empresas cogen y se llevan toda la piedra, sí, al Perú, y sacan como 50 minerales más, y no nos pagan un solo centavo. Y ahí no hay un Estado que nos regule. Entonces nos dejan contaminando aquí, porque por el estado de corrupción que nosotros tenemos en el país, ¿sí?, que es lamentable, ¿sí?, cuando hay un problema, ¿sí?, en el tema de la minería, ¿sí?, algunos empresarios, algunas concesionarias invierten la menor cantidad de dinero, ¿sí?, y nos dejan haciendo unos bonitos huecos y contaminando el agua subterránea, ¿sí?, las fuentes de agua subterránea, en especial en el tema de los metales pesados, y se quedan ahí, y nos terminan jodiendo a futuro. Eso también ha pasado, Alberto. A ver, Beto, yo no voy a defender lo indefendible, es decir, lo que usted está hablando es la historia de lo que ha sido la minería. Yo recuerdo 40 años atrás empezó en Portobelo. Claro, sí, sí. Cualquier persona tenía por ahí, encontraba una veta y empezaba a raspar el suelo. Sí, sí, claro. Armaban en el pueblo con un mecánico de confianza
unos molinos de hechizos para moler la piedra y sacar el oro. Claro. Pero eso es cosa del siglo pasado, Beto. Yo le invito para que vea, el tema de la minería es tema de gran industria. Primero. Por supuesto. Sí, Y sí. gran industria significa grandes capitales. Y tecnología de punta. Exactamente. Le cuento que, y eso que yo no soy un experto en el asunto, pero por cultura general me he interesado en saber más del detalle. Hay algunas de estas mineras que están trabajando como que entre el 95 y el 98% de reciclado del agua, no contaminan, no salen efluentes líquidos hacia las corrientes de agua. Nómbreme un solo proyecto en el Ecuador. Que esté funcionando ahorita. Este rato está en esa Zamora. capacidad. Este rato está en Zamora. Es uno de los proyectos más grandes del cobre. Usted acaba de tocar un tema de paso. Esto de que sacan la piedra y exportan la piedra. ¿Sabe que es una compañía que lleva el material a la China? Claro, sí, sí. Pues ¿Por son qué chinos razón? ellos. ¿Por qué razón? Resulta que no hay industria procesadora de la piedra para sacar los Aquí, metales. Sí, sí, por supuesto. Pues Guillermo Lasso se dio cuenta de eso y puso una unidad a explorar la forma de que el Ecuador tenga su propia planta procesadora y prohibir que salga en piedra, sino que se extraigan los materiales de aquí. Eso es una muy buena decisión. Por Necesita supuesto. ponerle plata. ¿Cuánta plata será? No sé. Póngale que sean 500 millones de dólares. Pero si no tenemos, como usted decía, suficiente dinero para las medicinas, para la educación, para la producción, Ahí etcétera, está. ¿qué deberíamos hacer? Nuevamente abrir el concurso para que venga la inversión extranjera, es decir, me interesa que vengan empresas que vengan a ponerse la empresa para extraer el metal. Claro. Esa es la parte inteligente de Sí, hacer sí. eso, ¿no es cierto? Sí, sí, estamos de acuerdo ahí. Ya. Entonces, hay una diferencia gigantesca entre minería la legal y la ilegal. La ilegal, por supuesto. La ilegal está mermando, vea lo que pasa ¿cómo se llama? En la provincia Imbabur. del Oro. Imbabur, el oro, sí. Minta, En sí. esta ciudad tan hermosa que le están socavando por adentro. Claro. Saruma. Saruma. Es brutal, pero obviamente son mineros Ilegales. Sí, ilegales. Los que están en la provincia del Napo son ilegales. Sí, sí. Ninguna de esas, si una de esas fuera minería legal, basta que le ejecutan las garantías que tienen, que son internacionales y cobran ese rato el Estado y le termina y le demanda por todos los perjuicios. Oiga, Alberto, ahí es donde hay un problema. Sí. ¿Por qué el gobierno no lleva a cabo el control? ¿Cuál control? El gobierno, frente a la minería ilegal, por ejemplo, en el tema del Napo, vea, en el Perú, facilito. Cogieron bombardearon, no estuvieron con pendejadas. Sí. Aquí, esa vista y paciencia del gobierno, sí, que maneja las Fuerzas Armadas y maneja la policía. No me quiero meter con el tema de los gobiernos seccionales. Ellos podrán decir Ya. y podrán tapar, podrán hacer pasta el negocio y todo. Pero el gobierno tiene el poder, sí, de la policía, tiene el poder de las leyes, sí, y cuando me refiero a las leyes me refiero a que están escritas, ¿no? Sí, él tiene el poder de ejecutarlas, policía y ejército, y no termina de hacer justo lo que usted acaba de decir, no hace. No lo puede hacer, ¿Qué? vea Beto, le voy a dar ejemplos. Usted sabe que uno de los grandes puntos débiles de seguridad que tenemos es que toda la droga que se captura, y el año pasado se capturaron alrededor de 470 toneladas de droga. Sí, sí. ¿Dónde cree que va a parar eso? Van a guardar en una bodega, Claro. Beto, a órdenes del juzgado, de cada uno de los juzgados donde se está llevando Sí, sí. el proceso legal, porque como es prueba dentro del proceso, no se puede destruir hasta el día que 2, 3 o 4 años más tarde el juez dé la orden y le dé la visto bueno a todas las como 5 entidades que son y se pongan todos de acuerdo para ir a ver lo que queman y van a quemar 20 toneladas y las otras 450 están acumuladas. Claro. No puede disponer el gobierno de eso. Yo no sé si usted se acuerda del señor Reyes que en el gobierno de Rodrigo Borja fue una de las primeras acciones contra el narcotráfico, que le incautaron una cantidad de propiedades. Enorme, claro. Alrededor de 10 años más tarde, la justicia tan ecuánime como es en nuestro país, ordenó la devolución de absolutamente todo. Ya no había pues las cosas. Claro. Entonces, dígame, ¿será eso justo? Pero el gobierno, quien quiera que esté gobernando, no puede disponer de esos bienes. Sí, sí, hasta ahí estamos bien. Ya. Entonces, lamentablemente, eso no puede cambiar el que esté de presidente de la República. ¿A quién debemos echarle la culpa? A nuestros padres de la patria que están en la Asamblea. ¿Y por qué no cambian eso?
Usted sabe que los deudores que han sido condenados, Verbigracia, Jorge Blas, el señor Bravo, Capaya, el señor Correa y todos los demás, están ordenados que paguen indemnizaciones al Estado. En el Ecuador no hay prisión por deudas. Entonces están saliendo libres. Bravo ya salió libre. Sí, sí. Los otros se han fugado. La María de los Ángeles Duarte Nadie está se devolviendo voló. nada. Ya. ¿Y por qué no se devuelve? Porque No hay ley para eso. exacto. Beto. Y yo voy a decir una mala palabra con esa asamblea, porque yo les he pedido a los asambleístas aquí, ¿por qué no hacen una ley para ya. que se devuelva? Para que aquel que esté acusado se le incaute, sí, y se le devuelva después. Si es que Pero resulta negaron, pues, Beto. Y negaron, ¿cierto es? Es un gran problema tal? que tenemos. Exterminio de dominio. Claro, eso, el exterminio de dominio. ¿Qué tal? Lo han aprobado. ¿Y cuándo los ciudadanos lo señalamos con un dedo? Sí, sí. ¿Y qué eso se llama eso? Contubernio, complicidad, encubrimiento. A la final es ¿Qué complicidad. le llamamos? Entonces, yo no estoy aquí para defender al presidente que está de turno. Lo que yo digo es que lo que hay que entender es la trama de la clase política que ha amañado todo esto, el Consejo, la Judicatura, la Fiscalía, el Consejo, los jueces, el Poder Judicial. Todo esto está amarrado para defender y proteger intereses protervos. Oye, ya yo conversaba ayer sí justamente con un dirigente desde el lado de la izquierda y yo mantengo esto, sí, nosotros tenemos una clase política tanto derecha como de izquierda, diría bastante mediocre. Absolutamente. Bien mediocre, usted está muy generoso. O sea, ¿qué hacemos ahí? Porque finalmente quienes hacen las leyes pues son los asambleístas que nosotros mismos votamos. Quienes están ahora que van a entrar a gobernar las alcaldías, prefecturas, nosotros mismos les pusimos. Hemos venido peleando el hecho de que se deberían poner a los mejores hombres, mujeres, no se debería verle al más popular. No, por ahí en un cantón no tengo nada sí, en contra de pero vendía su cuerpo. Claro. Sí, resulta que ahora es alcalde. Yo no sé qué tanto sepa de la cuestión administrativa, o sea, yo no tengo nada en contra del pasado, puede cambiar, pero en la parte administrativa, en la parte de ejecución pública, yo no creo que tenga sí, aptitudes para eso, pero ya es alcalde. Sí, ¿qué hacemos? Porque son los partidos los que ponen. Eso es, ¿y por Sí. qué los ponen? Yo les hago una pequeña reflexión, ¿no? Alguna causa debe estar detrás de esto, y mi respuesta es que se ha convertido en un negocio la política. ¿Y por qué es negocio? Es negocio para el que, por ejemplo, arma un partido, no tiene ni candidatos. Claro. Y el rato de que se acercan las elecciones hay gente que dice, a ver, yo pago para que me hagan candidato, Claro. yo quiero ser alcalde. Y aquí hay 100,000, 200,000, 500,000, según el tamaño del alcalde y la maleta del chagra, como dicen, ¿no? Y segundo, los que llegan al poder empiezan a lucrar. Claro. Pero dígame si no es así, Beto, en estas últimas elecciones fue burdamente la botadera de plata que hubo en unos candidatos que aparentemente no tienen dónde caerse muertos, como se dice vulgarmente, pero se gastan $500,000 para arriba de entrada en una campaña en un cantón pequeño o provincia como la que tenemos. Claro. ¿Y dónde está el Consejo Electoral en el control? ¿Usted ha sabido de Es alguna otro sanción? problema. Ninguna. Entonces, ¿y qué hacen ellos? Le hacen el juego a la clase política. ¿Por Claro. qué? Porque están designados por la clase política. Política, claro. Son 5 representantes, ¿no es cierto? De los partidos de mayor peso. Claro. Quiere decir, los que les impusieron pues, allí, ¿no es Que cierto? mayor votación tenía. El rato que hay un escándalo como el grave escándalo que denuncia, entre otros, Blasco Peña Herrera y esta ingeniera Chacón, por otro lado, son graves acusaciones. ¿Qué dice el Consejo Nacional Electoral? No, todo está sacramentado, eso no contempla la ley, así que Claro, ya, qué pena. eso ya está ahí. ¿Cuál es la solución y la salida? Vea, Beto, yo le apuesto a la participación de los ciudadanos. La única. Que despertemos. Yo sostengo que la ciudadanía es incorruptible, como estando en masa. Cuando se ponen en grupúsculos, ahí se vuelven corruptibles. Se vuelve justo. Entonces, ¿y cómo lo hacemos? Ya tenemos las armas. La Constitución del 2008, lo más novedoso que tiene, es la participación ciudadana. Fíjese que en los gobiernos seccionales, el provincial y el cantonal, la participación ciudadana y rendición de cuentas es la tercera función del gobierno. Yo me he presentado el día de ahora formalmente ante la prefecta provincial, la doctora Silvia Bravo, a manifestarle que 3
colectivos de ciudadanos hemos resuelto delegar cada uno una persona para que sean observadores en la transición, que se están, que no quieren, que la doctora Silvia Bravo no decide todavía si va o no a hacer un proceso de transición, aunque no está obligada a hacerla. La doctora Lourdes Tibán a ratos quiere ya empezar a tomar decisiones, a imponer su criterio. Es acelerada. Le hemos dicho, les llamado la atención, decir, aguántese las mayo, ganas hasta claro. el 14 de mayo, ¿no? Aguante nomás, A partir de ese rato sí empiece a desarrollar todo lo que tenga en mente. Entonces cada uno debe respetarse. Eso queremos hacer un proceso de veeduría. Le hemos consultado también al alcalde saliente y entrante. Ellos sí están se está trabajando, sí. Entonces desde la ciudadanía queremos intervenir para que no se extralimiten en sus funciones ni el uno ni el otro, no se tenga recelo en presentar informes, haya transparencia que no se ha manejado en la institución. Vemos realmente, Beto, debo decirle que sin pecar de optimista, yo veo con mucho agrado de que haya un equilibrio político en las funciones locales de la provincia. Porque la provincia, la prefectura está en manos de un representante del Pachacutic, que es una respetable organización indígena. El gobierno municipal está en manos de Unión Popular, que por primera vez accede al poder, con esa responsabilidad. Entonces representa a las corrientes de izquierda y una representante nada menos que del gobierno de Creo se ganó el puesto por esfuerzo propio, gracias al muy buen respaldo que tuvo en la candidatura para prefectura, y ella representa a los mestizos, que no son de izquierda ni es del grupo indígena. Entonces me parece que las tres funciones locales, si son capaces de ponerse de acuerdo para sumar esfuerzos, puede ser un ejercicio muy positivo. Y como ciudadanía estamos entusiasmados, hemos comprometido el apoyo a los tres, porque debemos dejarnos de esto de banderías políticas, esto de los egocentrismos, esto de los celos. Debemos realmente apostarle a la provincia y al cantón. Ya basta de, por ejemplo, vivir de la limosna del gobierno central. Esto se los hemos dicho a los mismos dirigentes de Pachacutic. ¿Para qué sirven las manifestaciones públicas y estos paros? Si lo que hacen es destruir, causarle daño a toda la población. ¿Y qué es lo que logran? Logran miserias. Cotopaxi es una provincia que tiene tantos frentes que puede explotar, que debería estar para contribuir al Estado con generación de divisas, de impuestos, con mano de obra, con capacidad de talento humano. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque no hemos tenido autoridades que tengan esa visión. Así que quizá ahora, y estamos empeñados en que la participación ciudadana se haga una realidad a nivel del gobierno provincial, el gobierno cantonal y también los gobiernos parroquiales. Claro, además que eso es importante, nosotros lo hemos mantenido desde este espacio, nosotros los ciudadanos debemos ejercer responsablemente ese ejercicio ciudadano, ¿no? Y hay que apoyarles a las autoridades, precisamente. O sea, no podemos hacernos los giles y decir, no señores, allá ya hagan nomás ustedes. Sí, no, el tema de la responsabilidad está precisamente en eso, en coger, apostar y ayudarles. Sí, tampoco es el hecho de darles un cheque en blanco a las autoridades, no es eso el tema, sí. Hay que exigirles, sí, pero también hay que apostar y hay que ayudar. Y a veces con algo tan sencillo como lo que suelo decir yo, seamos respetuosos nomás de las leyes. Así es, y sabe que dentro de esas normas hay reglas que me parecen bastante interesantes, y no es que yo las defienda a ultranza, yo no tuve ninguna participación en la Constitución del 2008 ni en el COTAD, me parece que son conceptos que son demasiado avanzada, porque esos conceptos están implementados en Europa, por ejemplo, pero ya tienen 100 años de haber estado practicando, ¿no? En nuestro caso, ¿por qué, por ejemplo, un gobernante no puede tener en forma electrónica, gracias a la informática, puede estar conectado con, por decirle una cifra, 50,000 ciudadanos que estén en línea? Y que él haga consultas. ¿Qué les parece sobre este tema? Espero hasta el viernes próximo y vamos a ver qué dice la ciudadanía. Si la ciudadanía le dice no, de ninguna manera, entonces olvídese de esto. Porque sabe que en la Constitución hay el principio de que los alcaldes, los prefectos son meros ejecutores. La pregunta del millón, ¿y quién resuelve sobre las
las inversiones prioritarias que debe hacer cada uno de esos gobiernos. Son los ciudadanos. Deberíamos ser nosotros los que le exijamos. Está escrito ahí, Claro. que los que tienen que ejecutar tienen que hacerlo en función de la participación ciudadana que tiene que ser, dice la Constitución, artículo 95, de forma protagónica, en forma individual o colectiva de los ciudadanos. Entonces, si usted quiere caminar, dar su opinión, tiene todo el derecho. Entonces, el alcalde, por ejemplo, debe ser capaz de presentar 20, 30, 40 proyectos, dando un diagnóstico, cuáles son las necesidades de la ciudad. Es errado esto de que vayan los candidatos a alcalde con una libretita por todos los barrios diciendo, ¿y usted qué quiere para su cantón? ¿Y usted qué quiere? Porque le van a pedir lo que pasa en su vereda, en la esquina, el foco Lo que típico, no hay, ¿no? casa comunal, cancha de fútbol. Nadie le va a decir, por Claro. ejemplo, hagamos un proyecto para vivienda digna, hagamos un proyecto para la movilización, la movilidad digna, hagamos un proyecto para elevar la calidad de agua potable para toda la zona. Nadie le va a decir. Entonces, los alcaldes con los técnicos que tienen los municipios deben proponer los proyectos. Aquí está este proyecto de agua potable, cuesta 30 millones, este de alcantarillado 60, este de movilidad 10, este de parques 8. Ahora sí, le explican a la ciudadanía, y la ciudadanía debe ser la que diga, entonces en este año vamos a hacer el proyecto 1, 7 y 22. Vamos a destinar los 20 millones a estos proyectos. Y el alcalde lo que tiene es que ejecutar. Entonces está muy mal que en la campaña, e incluso después de la campaña, los alcaldes digan, no, es que yo voy a hacer tal puente, yo voy a hacer esta carretera. ¿Quién le ha autorizado? Si el dueño de estas gestiones públicas en el nivel del gobierno provincial, cantonal, son los ciudadanos. Somos nosotros, así es. No abandonemos, retomemos la cabina de mando, cumplamos nuestra afición. Por esa razón estamos motivando a que los ciudadanos nos hagamos presentes, Asamblea Cantonal Ciudadana, las asambleas locales, el uso de la silla vacía, las vedurías, los presupuestos participativos, tenemos los procesos de remoción, proceso de revocatoria del poder. Hay 17 formas de participación ciudadana, Beto. Claro, así es. Hay que ejercer esa ciudadanía responsable que tanto hemos pedido aquí, la debemos ejercer. Y qué mejor estrenando nuevas autoridades, arrimando todos el hombro hacia un solo objetivo, que sea una mejor provincia y una mejor ciudad. No hay de otro, sí, absolutamente todos hay que remar. Alberto, gracias. Hagámosle una limpia a los que entran para que empiecen de cero. Sí, sería bueno hacerles a toditos ahí. Le hagan el favor los de Pachacuti de colaborar con una justicia indígena limpia para arrancar el mandato. Para toditos. Y de ahí le hacemos pasar por el polígrafo de paso a ver cómo les va. A ver cómo. Ya. ¿No es cierto? Ya Esa si pasan las dos, no le van a aceptar a alguno. Esa pastita no le van a aceptar, la limpia como quieran de decir. Sí, por lo menos la prueba del huevo, como les dicen, que les pasen el huevo. El huevo, claro. Huevo y cuy de una vez ahí ya. Alberto, gracias. Un gusto. Hay que seguir conversando, hay que seguir, creo que incitando a que la ciudadanía realmente tenga este ejercicio ciudadano de participar. Yo le invito para que motive a la ciudadanía. Nosotros estamos dormidos, mi querido Beto. Verdad es. O sea, si nos quejamos de que está durmiendo la asamblea, yo diría, ¿y la ciudadanía qué? ¿Y la ciudadanía qué? Claro, nosotros somos los responsables de tener una asamblea que no hace nada. ¿Acaso no somos capaces de dar soluciones, por ejemplo? Claro. Vea, yo le puedo motivar, hagamos incluso, si les parece, foros donde vayan más ciudadanos y que vengan los que están en funciones, para que haya un careo, un cruce de criterios, de opiniones. De idea, de criterio, claro. El hecho de que no estemos los ciudadanos en función pública no quiere decir que no tengamos la capacidad de ponernos a pensar y, como usted decía, usar el sentido común. Yo he escuchado y siempre estoy pendiente de lo que opinan las personas. Por ejemplo, amas de casa que van todos los santos semanas por lo menos a proveerse de víveres y visitan los mercados, usan el transporte, ven la problemática que hay en los precios, lo que baja, lo que sube, la calidad. Tienen mucho que opinar. Sí. ¿Y cuándo les toman en cuenta? Casi nunca.
están los mercados, empiezan a operar como a las 3 de la mañana el mercado mayorista y cierra como a las 7 de la mañana. Pregúntenles a las damas si es que están de acuerdo con eso. Claro. Pregúntenles si les parece que está bien que no haya escalera para bajar del cuarto piso cuando van al centro comercial popular. Claro. O que están a gusto cuando están comiendo con el techo de zinc en la cabeza y con los humos metidos en el patio de comidas del mercado. O sea, son absurdos, no hay sentido común. Sí, sí. Así que los ciudadanos, yo les invito, perdónenme decirles como un simple ciudadano con poco más de edad de los que nos estarán mirando seguramente, pero ya es hora que despertemos y que nosotros pongamos en orden eso. Y si lo podemos hacer, les invito a que así lo hagamos. Así es, hay que hacer eso. Gracias, Alberto. Con toda la audiencia del Destornillador nos volvemos a ver el día de mañana. Como siempre les digo a todos, un abrazo y cuídense. Si estás pensando en un lugar en donde pasar tus mejores momentos y reencontrarte con la naturaleza junto a tu familia, Hostería Molinos de San Juan es tu mejor opción. Ven y disfruta de las mejores instalaciones. Contamos con restaurante. También podrás celebrar los mejores momentos de tu vida y crear tus propios recuerdos. Los mejores vinos. Además, disfruta de nuestras piscinas, área de juegos para todos los integrantes del hogar, creando tu propia aventura. Áreas verdes para realizar reuniones al aire libre, campamentos junto a tus amigos y muchas aventuras más. Porque si quieres convivir con la naturaleza, esta es tu oportunidad, porque en Hostería Molinos de San Juan te ofrecemos la mejor gastronomía en nuestro restaurante La Piedra. Además, conoce parte de nuestra historia. Te ofrecemos alojamiento en nuestras cómodas y modernas cabañas, porque en Hostería Molinos de San Juan lo encontrarás todo en un solo lugar. Te esperamos en el Cantón Pujilí, vía Aicinche. Vecina, le cuento que abrí un negocio y quiero sacar la licencia única de funcionamiento. Dicen que con eso ya me ayudan a promocionar mi negocio desde el municipio. Sí, vecinita, vamos, le acompaño. Pero debe tener todos los papeles que le piden en la Dirección de Turismo. Por ejemplo, solicitud de licencia única, copia del RUC, pago de la patente y otros más. Ya, vecinita. Verá, tengo varios papeles que me pidieron, solo hay que dejar en el municipio. Eso es todo, veci. Vamos.
contribución aporta al desarrollo de nuestro cantón. Construimos el primer parque temático de La Tacunga, un espacio de recreación para los ciudadanos con más de 73 hectáreas de extensión. Sin duda, este será el nuevo lugar de esparcimiento en nuestro cantón. Si conduces por este sector, circula con precaución. Municipio de La Tacunga. Pilas vecinos, hoy venimos con tips para tu hogar. Oye vecino, hoy vamos a hablar sobre el GLP, más conocido como el gas licuado de petróleo que lo tenemos en nuestros hogares. Entre sus características tenemos que consta de 3 componentes como el butano, el propano y el recaptano. Este recaptano le va a dar un olor picante, el cual nos permite a nosotros identificar una fuga de gas en nuestro hogar. Las recomendaciones que te dejamos es que si apercibes el olor a mercaptano, abras las ventanas, no enciendas las luces y si están encendidas, no las apagues. Abre la puerta y deja ventilar tu hogar. De esta manera evitarás un incendio en tu domicilio. Esto es un mensaje de la Alianza de Medios Digitales.